Corazones, bienvenidos una vez más al canal de Pepa Bebé. Y hoy os traigo el último complemento del conjunto Aladino. Ya sabéis que se compone el conjuntito completo de chalequito, que lo tenéis ya en el canal, jersey, puede ser también rebequita, si la ponemos por delante. Se compone también de cubre pañal, de gorrito, y ahora estamos terminando y en este tutorial os presento las botitas, los patuquitos. Todo está trabajado con Sweet Baby de Rosa Craft. Y tengo una gran noticia que daros. Con Rosa Craft hemos llegado a un acuerdo y tenéis, corazones, todos mis seguidores tenéis el 10% de descuento en la tienda online de Rosa Craft, que os la dejaré abajo donde está el tutorial, el cuadrito donde veis ustedes el vídeo. Debajo hay muchas cositas escritas, ¿vale? Lo desplegáis, le dais para que se abra todo y sale todo lo que son mis redes sociales y sale la tienda online donde se puede comprar la misma lanita que yo he tejido. Esta es una lanita 50% acrílico, 50% lana merino virgen. Es ideal para bebé, puesto que se puede lavar en lavadora, a la misma vez que tiene la suavidad de la lana merino. Entonces, quiero deciros que tenéis esta promoción en con todos los productos que compréis, siempre y cuando pongáis a la hora de hacer la compra en la página web, ¿tenéis código de descuento? Os pregunta cuando vais a hacer la compra. ¿Tenéis código de descuento? Sí, pues ponéis 10, un número 10 y a continuación Pepa en mayúscula. Si ponéis esto, os hacen el 10% de descuento en cualquier material que compréis en esta casa, ¿vale? Es un detalle que han tenido con nosotros y bueno, yo se los agradezco muchísimo porque todos mis seguidores, mis seguidoras estarán encantadísimas, porque además tienen una calidad extraordinaria y tienen unos hilos maravillosos, la verdad sea dicha. Bueno, para este batuquito tan solo con 20 gramos hemos tenido bastante, pero si queréis hacer el conjunto completo, pues en la presentación os digo cuánto necesitáis para hacer el conjunto completo. Tienen muchos coloridos. La lana es maravillosa a la hora de tejerla, ¿eh? Yo he trabajado todo el conjunto con agujas de número 3, a excepción del patuquito, que lo he trabajado con agujas del número 2,5. Acordaos, a la hora de comprar en la tienda online, tenéis que poner en el enlace donde yo os he puesto, abajo en la cajita de descripción, ponéis el código de descuento 10, un 10 y Pepa en mayúscula. Y ya os digo que os hacen el 10% de descuento en todo el material que compréis, ¿vale? Bueno, pues sin más dilatación ya os dejo aquí con los patuquitos, que este es el tutorial de los patuquitos. Es muy fácil de hacer, es ideal para principiantes, el patuquito en sí es ideal para principiantes. Lo hemos hecho un poquito altito porque ahora estamos en época ya que va a entrar el invierno, y entonces lo hemos hecho un poquito altito, ¿vale? Es para recién nacido, tiene la suela de 8 centímetros de recién nacido y puede durar un poquito más, hasta los 3 meses puede durar perfectamente el conjuntito, porque ya sabemos que la lana estira y todo depende lógicamente de cada bebé. Bueno, pues nada, sin más demora, no me entretengo más y os dejo con el paso a paso, no antes sin deciros que si no estáis suscritos al canal, que lo hagáis, que eso siempre beneficia mucho al canal a seguir subiendo, que le deis a la campanita para que os lleguen las notificaciones cuando subo cualquier tutorial, y que un like siempre, es encantador, ¿vale? Corazones, os dejo con el paso a paso. Vamos a empezar nuestra botita montando en agujitas del 2,5 33 puntos. Yo ya tengo montado 33 puntos. Vamos a empezar por la primera vuelta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un punto del derecho. Vamos a echar una hebra. A continuación vamos a hacer 15 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Vamos a echar una hebra. Hacemos un punto del derecho y echamos otra hebra. Y hacemos 15 puntos de nuevo del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Volvemos a echar una hebra y hacemos el último punto del derecho. Vuelta del revés y todas las pares serán todas del derecho. Hacemos, incluida la hebra, hacemos la vuelta del derecho, de la vuelta del revés, y al empezar la tercera vuelta estoy de vuelta. Tercera vuelta del aumento, que lo que estamos haciendo es la plantilla de la botita. Vamos a hacer, siempre vamos a ir aumentando, tendremos más puntos en el principio, en el final y en el centro. Ahora tendremos 1 y 2 puntos del derecho. Echamos hebra y siempre tendremos 15 puntos. Aquí antes de llegar a la siguiente hebra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Aquí echaremos hebra y ahora en vez de un punto tenemos 3. 1, 2 y 3. Echamos hebra y volvemos a tener 15 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Me deben de quedar 2 puntos. Ahora echo hebra y termino estos 2 puntos. Acabamos de tejer la tercera vuelta. Cuarta vuelta, que es par, todos los puntos del derecho, incluidas las hebras. Quinta vuelta de la plantillita. Vamos a hacer. Ahora tenemos aquí al comenzar 1, 2 y 3 puntos del derecho. Echamos hebra y tenemos 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Recordáis que la tercera vuelta teníamos 3? Primera 1, tercera vuelta 3 y ahora estamos en la quinta y tenemos, después de echar la hebra, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. Echamos hebra y volvemos a tener 15 puntos aquí del derecho, antes de llegar a volver a echar la hebra. ¿Vale? Yo ya ni los cuento porque me estoy guiando, porque me deben de quedar 3 puntos al final. Echo la hebra y termino los 3 puntos, exactamente aquí, porque los caladitos me lo van guiando. Echo hebra y termino los últimos 3 puntitos. Vuelta par, toda entera, del derecho. Séptima vuelta. 1, 2, 3, perdón que se me sale. 3, 4 y echamos hebra. Ahora 15 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
y 15. Ahora tenemos que echar hebra y tenemos en el centro 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Echamos hebra y terminamos los 15 puntos que tenemos en este otro ladito, antes de llegar a los caladitos para volver a echar la hebrita. Aquí tengo 4 puntos, los caladitos, echo la hebra y termino estos 4 puntos. Hago la vuelta del revés, que es toda entera del derecho. Corazones, ya hemos terminado de hacer los aumentos de la plantilla. Ya tenemos esto, lo tenemos hecho. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a hacer 2 vueltas a punto liso. ¿Qué significa? Esta vuelta la haremos del derecho y esta vuelta la haremos con punto del revés. Eso significa punto liso, ¿vale? Entonces hago toda esta vuelta del derecho. Punto del derecho. Sin aumentos, sin hebras, sin nada. Todo punto liso del derecho. Y cuando termine esta vuelta y empiece la otra, serán todos los puntos del revés. Ya sabéis cómo es el punto del revés. Metiendo la agujita en vez de hacia abajo, hacia arriba. Esto es hacia abajo y la del revés es hacia arriba con la hebra al revés. Pero bueno, voy a terminar esta y empiezo la del revés, por si hay alguna chica chico que aún no sepa. Yo se lo voy a decir ahora mismo. Esto es 2 vueltas lisa a punto liso para separar lo que es la plantilla, lo que es la plantillita de la subida que tenemos aquí. Esto es esto, lo que estamos haciendo ahora mismo. ¿Vale? Bueno, voy a terminar esta vueltecita del derecho. Y ahora empiezo la vueltecita del revés. Y sabemos que es metiendo la hebra arriba y metiendo la agujita por encima de la aguja izquierda. Echamos hebra. La hebra siempre arriba. Esta hebra siempre arriba. No podemos hacer con esta hebra abajo y el punto aquí, no podemos. Tiene que estar la hebra arriba y el punto y la agujita meterla por encima, la derecha de la izquierda. ¿Vale? Bueno, pues termino esta vuelta del revés. Y os voy a dejar trabajito, porque ahora a continuación, ¿qué tenemos que hacer cuando terminemos esta vuelta del revés? Vamos a hacer 8 vueltecitas a punto bobo. Sabemos lo que es punto bobo, ¿verdad? Punto bobo son todas las vueltas del derecho. Y ya sabéis que para mí una vuelta es igual que una pasada. Exactamente lo mismo. Cuando termino de pasar los puntos de una aguja a otra, para mí es una vuelta. Entonces yo ahora, por ejemplo, esto es una vuelta. Por eso os he dicho 2 vueltas. Una del derecho por aquí y una del revés por aquí. 2 vueltas. Yo cuando termino de pasar estos puntos a esta aguja, para mí es una vuelta. Y no tenemos confusión con vueltas y pasadas. Todo es lo mismo. Si termino de hacer estos puntos y pasarlo a esta aguja, para mí es una vuelta. Esto es una vuelta. He terminado la vuelta del revés. ¿Vale? Y ahora voy a hacer 8 vueltecitas a punto bobo, que es esto. Esto que tenemos aquí. Esto que tenemos aquí son las 8 vueltecitas que vamos a hacer antes de hacer el empeine, ¿vale? Bueno, pues ya os dejo trabajito, yo también lo voy a hacer, las 8 vueltecitas, y ahora empezaremos a hacer los menguados para el empeine. Ya tenemos las 8 vueltecitas de punto bobo y ahora vamos a empezar con el empeine, a menguar el empeine, ¿vale? Vamos a hacer esto y vamos a contar. Tenemos que tener en un lado 20 puntos
9 puntos centrales y 20 puntos del otro ladito. O sea, 20 puntos, 9 puntos y 20 puntos. Vamos a hacer esto que os voy a decir. Contamos 20 puntos. A punto del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Estos son los de este ladito, ¿vale? Ahora, vamos a contar y vamos a hacer 9 puntos al derecho, que son los del empeine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Dejamos estos 20 en espera y damos la vuelta a la labor. Y ahora, estos 9 puntos que tengo aquí, que son los del empeine, los vamos a trabajar a punto del revés. Vamos a hacer de momento 8 puntos del revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y el que hace el número 9 vamos a cogerlo junto con uno de los 20 de este ladito. Y lo cogemos de esta forma. Juntos los dos. 2 puntos juntos y los cerramos. Y lo trabajamos, vamos. Ahí. ¿Vale? Damos la vuelta a la labor. Ahora vamos a trabajar a punto del derecho. Y vamos a hacer 8 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y el que hace 9 lo vamos a coger del derecho junto con uno de los 20 de espera. Aquí. Ya lo tenemos. Damos la vuelta a la labor. Y ahora volvemos a hacer 8 puntos del revés. Porque el empeine lo estamos trabajando a punto liso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el que hace número 9 lo vamos a coger junto con uno de los 20 de espera. Aquí. Damos la vuelta a la labor. Y hacemos exactamente lo mismo. 8 puntos a punto del derecho. Y el último lo cogeremos junto con los de espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No hace falta contar porque, como os dais cuenta, la separación nos está indicando que estamos terminando. Y este lo cojo junto con este. Y doy la vuelta a la labor. Y vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Punto del revés. Y el último punto lo cojo junto con los que están en espera. Este. Lo voy a coger junto con este del revés. Y doy la vuelta a la labor, ¿vale? Bueno, pues así vamos a continuar cogiendo un punto de cada lado, tejiéndolo a punto liso el empeine y vamos a ir cogiendo un punto a cada lado hasta que nos quede en cada lado 13 puntos. Cuando nos queden 13 puntos en este ladito, en el lado derecho, cuando nos queden 13 puntos en el lado derecho, vuelvo con ustedes para terminar la vueltecita, ¿vale? Pues venga, me voy a quedar siguiendo menguando para hacer el empeine. Contad, ya sabéis, cuando queden 13 puntos aquí, estoy de nuevo de vuelta. Ya tengo aquí 13 puntos en este ladito. He hecho los 9 puntos del centro, 8, y ahora voy a terminar cogiendo el último. Y ya tengo aquí también 13 puntos. Ahora voy a terminar estos puntos de la agujita a punto del derecho. Y ahora vamos a hacer la vuelta del revés. Y la vuelta del revés vamos a hacer los puntos de los laterales
del derecho. Y los puntos centrales los vamos a coger, un momentito. Sí, me quedé pensando y me quedé investigando porque no sabía si había hecho los puntos centrales del derecho o del revés. Lo he hecho del revés, vale. Voy a hacer todos estos puntos, que son 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y ahora, los 9 puntos centrales del revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y estos puntos de este lateral, aquí voy a apretar fuerte para que no quede huequecitos y lo voy a hacer del derecho. Y ahora vamos a hacer el pasacinta. El pasacinta para meter nuestra cintita. Y vamos a hacer 2 puntos del derecho. 1 y 2. Hebra. 2 puntos juntos del derecho. 2 puntos del derecho. Hebra. 2 puntos juntos del derecho. 2 puntos del derecho. Hebra. 2 puntos juntos del derecho. 2 puntos del derecho. Hebra, 2 puntos juntos del derecho. Y así vamos a terminar toda la vueltecita. Nos quedan 3 puntos al final, pues terminamos con 3 puntos. En vez de con 2 que empezamos al principio, terminamos con 3 y no pasa nada. Vuelta del revés, la vamos a hacer toda entera del revés. Toda esta vuelta del revés. Y cuando terminemos esta vuelta, empezaremos a hacer la vuelta de punto elástico para hacer la subidita de la piernecita. Me voy a quedar terminando esta vueltecita del revés y os digo ahora cuántas vueltecitas de punto elástico vamos a hacer. Elástico uno por uno, un punto del derecho, un punto del revés. Vamos a empezar las vueltas de punto elástico de la subida de la piernecita. Y vamos a hacer 18 vueltas en total. Un punto del derecho y un punto del revés. Un punto del derecho y un punto del revés. Un punto del derecho y uno del revés. Y ya sabéis que en la vuelta tenemos que ir haciendo siempre tal como se nos presentan los puntos. El que se nos presenta del derecho y el que se nos presenta del revés. ¿Cómo lo identificamos? Fácil. Mirad. El que tiene esta hebrita aquí significa que lo tenemos que hacer del revés. Y el que tiene una espiguita hacia abajo como esta significa que lo tenemos que hacer del derecho. Entonces no tenemos pérdida, ¿vale? Por ejemplo, yo ahora mismo he parado para hablar con ustedes y no sé por dónde voy. Pues acabo de hacer uno del revés, porque tengo aquí la hebrita. Y aquí tengo la espiguita, que es uno del derecho. He hecho uno del derecho, uno del revés. Me toca uno del derecho. Sigo con uno del revés. Y así tengo que hacer en todas las vueltas. Y vamos a hacer un total de 18 vueltas. ¿Vale? Bueno, pues me quedo trabajando la subidita de la pierna y estoy de nuevo de vuelta para continuar con nuestra botita, que es el último complemento del conjunto Aladino, que ya tenéis en el canal. Ya sabéis que tenéis en el canal lo que es el jersey, que está aquí, el jersey, lo tenéis ya en el canal, el cubrepañal, también, mirad qué coqueto,
El gorrito también lo tenéis. Y ahora ya lo último que faltaba es los patuquitos, las botitas, que las estamos terminando, ¿vale? Bueno, pues nada, me voy a quedar terminando esto y ahora continuamos. Ya tengo las 18 vueltas terminadas y estoy cerrando. Y cerramos el punto elástico conforme se nos presentan los puntos. Por ejemplo, mirad, este se me presenta del revés, pues lo hago del revés y cierro, flojito, ¿vale? Aquí no tiramos. Este se me presenta del derecho, pues lo hago del derecho y cierro. Subo porque este se me presenta del revés. Lo hago del revés y cierro. Del derecho y cierro. Del revés y cierro. Del derecho y cierro. Del revés, cerramos. Del derecho, cerramos. Esto es para que tenga una buena elasticidad a la hora de su mamá. Ay, perdón. ¿Por dónde iba? Ya me he confundido aquí, ¿no? Estirar lo que es la botita. No, este del revés, vale, bien. Este del derecho. Y este del revés. Termino haciendo el último punto. Lo hago. Y ahora voy a dejar una colita larga para coser. Tiro y saco la hebrita. Y ahora esto lo cierro bien, apretadito. Bueno, pues ya tenemos nuestra botita terminada. Vamos a pasar a coserla. Le damos la vuelta y la ponemos del revés. Y vamos a coger con un alfiler, para que no se nos mueva, simplemente para que no se nos mueva, para que coincidan bien todas las partes. Este es el pasacinta. Pues vamos a ponerlo donde está el pasacinta. Aquí. Y ahora vamos a coser con una agujita lanera. Vamos a coser nuestro patuquito. Mirad, y lo vamos a coser de esta forma. Tengo aquí mi hilo, ¿vale? Pues vamos a intentar en estos hebritas que sobresalen aquí, que aquí también las tenemos, que sobresalen, vamos a meter nuestra agujita por ahí, ¿vale? Entonces, entro en la primera, que es esta de aquí, frente de donde me sale aquí. Y ahora me vengo a esta de aquí. Me voy a la de enfrente, que es esta de aquí. Me vengo aquí, que es esta. Me vengo aquí, que es esta. Y así vamos a coser todo nuestra botita. Aquí, que es esta. ¿Vale? Me voy a quedar cosiendo todo entero. Este hilo lo ignoro. Aquí igual, enfrente con enfrente, enfrente con enfrente. Luego pierdo este hilo y ya hemos terminado. Le vamos a hacer unas puntillas a crochet, como lleva también hecho lo que es la parte esta del cubre pañal. Lleva aquí una puntillita que también se la hemos hecho a nuestro patuquito aquí al final, ¿vale? Mira, bueno, pues esta también se la vamos a hacer. Entonces me voy a quedar haciendo cosiendo todo nuestro patuquito. Y ahora vengo y os digo cómo hemos hecho lo que es el remate final de crochet, que es muy fácil, para incluso personas que no saben hacer crochet. Es muy fácil, lo voy a explicar, ¿vale? Me quedo cosiendo. Ya tenemos nuestra botita cosida, ¿vale? Vamos a hacer el piquillito, mirad, con agujitas de crochet. En este caso yo he cogido una de 2,25, pongo la hebrita aquí para perderla. Y ahora voy a pinchar en este puntito.
saco mi hebra, cojo hebrita y saco. Hago una cadenita y tengo 2 cadenitas. Ahora voy a hacer un punto alto. Cojo hebra, introduzco la aguja en el mismo sitio, vuelvo a coger hebra, tiro hacia afuera, cojo hebra, saco una vez 2 puntos y cojo hebra y saco otra vez 2 puntos. Ahora vamos a adelantarnos y vamos a pinchar con un punto bajo en el siguiente punto, no, en el siguiente, cada 2 puntos. Cogemos hebra, volvemos a coger hebra y esto es un punto bajo. Subimos con 2 cadenitas, 1 y 2. Vuelvo a coger hebra y vuelvo a hacer un punto alto en el mismo sitio donde sale la cadenita. Como aquí se me ha quedado un huequecito, voy a intentar hacerlo aquí para que no haya caladitos, ¿vale? Tiro hacia arriba, saco 2, cojo hebra y saco 2. Y voy de nuevo a pinchar. En este punto no, en el siguiente. Cojo hebra, saco hebra y vuelvo a sacar. Subo con 2 cadenitas. Estoy repitiendo. Cojo hebra, introduzco la aguja en el mismo sitio, cojo hebra, saco hacia afuera, cojo hebra, saco 2 puntos, vuelvo a coger hebra y saco otros 2 puntos. Y vuelvo a introducir en este no, en el siguiente. Una hebra y un punto bajo. De nuevo subo con 2 cadenetas, hago un punto alto en el mismo sitio, una vez, 2 veces, y vuelvo a pinchar en este no, en el siguiente. Y así voy a terminar toda la vueltecita, ¿vale? Y ahora ya os lo presento ya con su lacito puestecito y terminadito, y ya tenemos el último complemento del conjunto Aladino. Corazones, ya tenemos nuestras botitas terminadas, nuestros patuquitos terminados del conjunto modelo Aladín para recién nacido. Puede durar hasta 2-3 mesecitos, ¿vale? Porque ya sabemos que el punto estira. Pues nada, espero que os haya encantado los patuquitos y el conjunto en sí, y que lo hayáis puesto en práctica. 1.000.000 de gracias por haber llegado hasta aquí, haber visto el tutorial y haberlo puesto en práctica. Y un besote. Hasta el próximo.